persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y me lo ofrece hoy. Eres el Rey del universo. Oh Rey del universo y Príncipe de paz. Cántele a su Dios. Revelándome los cielos. Es el que abre nuestros ojos. Luz que me da. Mi espíritu. Tu anhela. Anhelamos, Señor, De su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. así es su nombre. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso. Dios poderoso, Levante su voz, iglesia. Rey de mi ser, Al Dios poderoso, Rey de gloria. al Rey de mi ser, al Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Cantamos a Él. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es? Es el Rey de gloria, El poder y majestad. Él es sabio sin medida. Él es el Rey de amor y paz. El Señor del cielo y Y el único creador. así es. Él es el Rey de gloria. Jesús. Eres todo para Eres mí. todo, eres todo, eres Señor. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso. Así es. Rey de gloria, Rey de gloria. Levanta su voz. Su nombre es Digno de gloria, digno de honra. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, Señor. Venimos en este día, Dios, a adorarte, a cantar de tu majestad, de tu amor, de tu fidelidad y de tu bondad. Que no hay otro Dios como tú, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestra libertad, que tú eres nuestra paz. Bendito seas tú, Señor. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo.
ser. Dios poderoso, Rey de mi ser y Rey de gloria. Así es, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios? Que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién como Él? Merece honra, alabanza, gloria y exaltación. Rey de mi ser, Señor es nuestro Dios, Rey de gloria. el Señor. El Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra victoria. Oramos a Él. Oramos, Señor. A tu nombre clamamos pidiendo que tú te glorifiques en medio nuestro. Que tú venzas, Señor, el pecado en nuestra vida. Que tú venzas la maldad en nosotros. Y seas nuestro cántico de victoria y seas nuestro cántico de libertad, Señor. Que podamos, Señor, en este día alabarte y bendecir tu santo nombre. Porque no hay otro Dios fuera de ti. Porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres nuestro Salvador. Porque en ti confiamos, Señor. Porque nuestra esperanza está puesta en ti. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre los ojos de los ciegos, Señor. Abre los oídos de los sordos, Señor. Desata la lengua de los mudos, Señor. Y haz que los cojos caminen bien. Y glorifícate en este lugar. Derrama tu gracia, Señor, sobre este lugar. Trayendo libertad, trayendo gozo y alegría, Señor. Para gloria y honra de tu santo nombre, Jesús. Porque no hay otro como tú, Señor. Recibe la alabanza, la adoración, la gloria que solo tú te mereces. Que solo tú te mereces, Jesús. Digámoslo una vez más. Su nombre es Cristo. Porque Él es nuestro Dios. Su nombre es Cristo. Aleluya. Jesucristo. Cántelo a Él. Dios poderoso. Él es poderoso. Él es nuestro Rey. Y por eso estamos aquí. Porque Él es nuestro Rey. Si Él es su Rey, cántele. Su nombre es Cristo. Jesucristo. Dios poderoso. Rey de mi ser. Rey de gloria. Una vez más. Su nombre es Cristo. Jesucristo. Dios poderoso. Rey de mi ser. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. La palabra del Señor dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. El Señor es con nosotros. El Señor es quien nos dice que inclinemos nuestro oído a Él y que vengamos, y nuestra alma vivirá. Bendito sea nuestro Dios. Cantemos a Él con gozo, a nuestro Dios.
como Él. nuestro Dios, Si Él es su Dios, dígalo, iglesia, nuestro Dios, nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno. solo Él, solo Él. Solo a ti adoramos, Santo Dios. Él está sentado en el trono, al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Así es. Sí, Señor, sí, Señor. Él es santo. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno. Solo tú, Jesús, solo tú, Señor. Solo a ti adoramos, solo a ti damos gloria, solo a ti damos alabanza. Levante su voz, dígalo una vez más. Dígale a Él, tú eres santo, tú eres Dios. Así es. Solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Así es. Dice la Biblia, mirad a mí, dice el Señor, todos los confines de la tierra, todos los términos de la tierra, y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Ponga sus ojos en Él, ponga su mirada en Él, y hallará la salvación de su alma, hallará la salvación de su corazón. No solo hallará los dedicados pastos, no solo hallará el descanso que su alma busca, sino hallará mucho más el favor de Dios, el favor de nuestro Dios y la comunión con su Espíritu Santo. Inclinemos nuestro oído, vengamos ante Él, oigamos su voz y como dice su palabra, vivirá nuestra alma. Miremos a Él y seremos salvos.
la luz del glorioso Señor. Así es. Con tu mirada Lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será. y lo terrenal sin valor. Así es. A la luz del glorioso Señor. Luz del glorioso Señor. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el monte, Verás su justicia y favor. en aquella cruz se entregó Jesús. Así es. Nuestra Dígalo, deuda iglesia. inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó. Y no temerás. Y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Así es, Señor. Pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su grey. Todos lo verán. Todos lo verán. A Él y confesarán. Levantarán su voz. Toda Toda gloria gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador.
oración, dígale a Él: Señor, yo pongo mis ojos en ti. Por mucho tiempo he caminado poniendo mis ojos en otras cosas. He puesto mirada en lo terrenal. He puesto mi mirada en los intereses mundanos, Señor. En los intereses de mi carne, en los intereses de mi propia voluntad, Señor. Pero hoy vuelvo mis ojos a ti, Señor. Por eso estoy en medio de este lugar. Por eso he venido a este lugar. Por eso hoy he querido venir hasta este lugar, Señor. Porque quiero poner mis ojos en ti. Quiero fijar mi mirada en ti. Señor, si tu palabra dice que aquel que pone sus ojos en ti será salvo, sálvame, Señor. Dígaselo a Él, pídaselo a Él. Amado Dios, te pedimos a ti, Señor, conforme a tu promesa, conforme a tu palabra, los que te buscaron te hallaron, que el que se acercó a ti no fue rechazado, que el que te miró fue salvo, que el que puso sus oídos, Señor, para oír tu voz, fue alumbrado, fue iluminado su entendimiento y encontró paz. Señor, guíanos, Señor, hacia ti. Atráenos hacia ti. Límpianos, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Tu gracia y tu paz esté sobre nosotros, Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestra hipocresía. Perdona nuestra falsedad. Perdónanos, Señor, cada vez que ponemos nuestros ojos en el mundo creyendo que ahí encontraremos el descanso de nuestro corazón. Perdona nuestra infidelidad, Señor. Perdónanos, Señor, cada vez que quitamos nuestra mirada de ti. Pero hoy queremos volvernos a ti. Hoy queremos poner nuestros ojos en ti. Y hoy queremos, Señor, ser por ti guiados a esos delicados pastos, a esas aguas quietas, Señor, donde estás tú, donde tu presencia, Señor, nos da descanso, nos da reposo, y somos tuyos, pueblo tuyo, Señor, y ovejas de tu prado. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Nuestros niños pueden ir a sus clases ya. Mientras nosotros nos preparamos aquí, yo me alegro de verle. Me alegro que haya querido venir hasta este lugar a escuchar la palabra de Dios, y que sea ella la que nos alegre el corazón, nos conforte y nos sacie. Que su palabra es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Cuántos han gustado de esta verdad en su vida? Que la palabra de Dios ha sido un refresco a su corazón. ¿Cuántas veces hemos estado sedientos en nuestra alma, cansados por el mundo, pero su palabra ha sido como un vaso fresco, un vaso de agüita fresquita en medio del sol? ¿Cuántas veces hemos venido cargados, sin fuerzas, pero su palabra ha sido como un alimento que nos ha revitalizado y que nos ha permitido seguir adelante? Que así sea su palabra para nosotros el día de hoy. Tome su Biblia y ábrala en Mateo capítulo 16. Hoy nos corresponde analizar este capítulo, los primeros 4 versículos. Y yo espero que usted pueda estar con sus oídos bien atentos, con su corazón bien dispuesto para recibir la palabra de nuestro Dios, y que Él nos hable a todos nosotros. Mateo capítulo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Siéntanse todos bienvenidos. Bueno, no veo ninguna carita nueva, pero sí, qué bueno ver algunas caritas que yo por lo menos no veía hace algunos domingos. Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4, dice la palabra de nuestro Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene remoles, y por la mañana hoy habrá tempestad.
porque tiene a revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Oremos un momento. Amado Padre Celestial, te alabamos porque has enviado tu palabra a nosotros, porque no nos has dejado sin tener luz, sino que en tu gracia y en tu misericordia, tu palabra ha hablado. En tu palabra, Señor, ha separado las tinieblas de la luz. Gracias porque estamos, Señor, oyendo tu palabra. Gracias porque nos has traído tu palabra, Dios, a nuestras vidas. Ayúdanos y danos la capacidad de comprenderla, de atesorarla y de ponerla por obra, Señor. Límpianos, quita todo aquello que estorbe, Señor, en nuestra vida. Todo corazón o todo pensamiento, Señor, que se quiera resistir a recibir tu palabra y a rendirse delante de ti. Señor, obra en nuestros corazones. Yo te pido que por tu gracia, Señor, te glorifiques en este día. Usa mi vida, Señor, para tu gloria. Te pido, Señor, que por tu gracia me fortalezcas para hablar tu palabra y hablar solamente guiado por tu Espíritu Santo lo que es conforme a la sana doctrina. Y que tú seas glorificado, Jesucristo, en nuestras vidas. Lo pido una vez más. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, comenzamos el capítulo 16 de Mateo y este capítulo de 16 comienza en la ribera opuesta a la cual había estado Jesús haciendo milagros, a la ribera opuesta del lago o mar de Galilea. ¿Se acuerda de lo que se predicó el domingo pasado y los domingos anteriores? ¿Qué es lo que venía haciendo Jesús? ¿Ah? Muchos milagros, y una vez más había multiplicado el pan, los panes y los peces, ¿cierto? Por segunda vez Jesús había hecho una obra sobrenatural que había alimentado a multitudes. Esto había ocurrido en la ribera oriental del lago de Galilea o del mar de Galilea, más conocido así, ¿cierto? Es un gran lago, pero es más conocido como el mar de Galilea. Pero ahora Jesús toma la barca y se va a la orilla opuesta, al lado más occidental. En el lado más occidental, había una población más grande. No era un lugar tan desértico, sino que era un lugar, digámoslo así, más citadino. Había mayor cantidad de judíos, habían asentamientos. A veces es como complejo para nosotros imaginarnos en algunos detalles de la Biblia, porque pensamos que toda la gente que vivía en esa zona eran todos israelitas, eran todos judíos, pero no era así. La verdad es que en ese tiempo había una mezcla de distintos pueblos. Habían distintas personas que vivían, distintas nacionalidades y que tenían sus culturas, a pesar de que eran vecinos, pero vivían de maneras muy distintas. Pero en este sector donde Jesús va, había una mayor población de gente judía que llevaba sus tradiciones, digamos, de manera más firme o más comunitaria. Y es en este lugar donde se le acercan dos grupos particulares que menciona el versículo 1, quien dice que vinieron a su encuentro fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran estos fariseos y saduceos? ¿Quiénes eran estos personajes? Y yo no sé si a usted le gusta la historia, a mí sí me gusta, pero no lo quiero aburrir, pero es necesario que conversemos un momento y tratemos de entender quiénes eran estos dos grupos. Yo sé que la palabra fariseo a usted le suena, porque hemos hablado varios domingos acerca del grupo, este grupo político religioso de los fariseos, pero no sé cuántos de aquí conocen a los saduceos. A lo mejor han escuchado su nombre, pero no saben qué clase de grupo eran o qué es lo que ellos creían. Bueno, estos dos grupos, fariseos y saduceos, no los busquen en el Antiguo Testamento porque no los va a encontrar. Aparecen únicamente en el Nuevo Testamento. Pero lo que hace más confuso a veces es que aparecen en el Nuevo Testamento como si fueran grupos establecidos que ya estaban ahí en medio de la sociedad. Y uno no sabe cómo aparecieron, pero aparecieron. Lo que pasa es que hay un periodo llamado el periodo intertestamentario, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que la Biblia no nos relata lo que pasó. Es un periodo de oscuridad, podríamos decirlo así, del pueblo de Israel, donde ellos fueron conquistados básicamente por el imperio griego. Y los griegos ejercieron una influencia importante sobre esa tierra. En ese periodo
que hubieron muchos cambios y donde hay libros que nos cuentan un poco la historia, son los famosos libros deuterocanónicos, nos cuentan un poco lo que sucedió. Ahí tiene el libro de Macabeos u otros libros que no son libros que están dentro del canon, para los que quieran venir este día martes a la escuela bíblica y saber un poco de cómo se formó la Biblia. Aprovecho de pasar el aviso, ¿cierto?, para el estudio bíblico del día martes, pero en ese periodo, entre los testamentos, aparecen estos dos grupos, el grupo de los fariseos y el grupo de los saduceos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que Grecia viene con toda su influencia, tanto, digamos, política, militar, pero mucho más de su influencia filosófica sobre esta tierra de Israel, y esto generó una reacción por parte del pueblo de Israel. Estoy hablando de un periodo antes de que Jesucristo viniera. Entonces hubieron judíos que les gustó la cultura griega y les cayeron bien los griegos. Y dijeron, me gusta el estilo de los griegos, me gusta cómo se visten los griegos, me gusta cómo hablan los griegos, y quisieron ser como los griegos. Otros dijeron, ¿cómo es posible que nosotros renunciemos a nuestras tradiciones, a nuestra forma de ver como judíos la vida y empecemos a vestirnos como los griegos? Y se volvieron totalmente contrarios, radicales. Así fue como empezaron a surgir, por ejemplo, el primer grupo, el grupo de los fariseos. La palabra fariseo, de hecho, significa apartado. ¿Y por qué se llamaban apartados? Porque ellos se querían apartar precisamente de esta influencia extranjera. Querían apartarse de toda forma de pensar, de toda mirada que venía desde el mundo griego, desde lo secular, digamos así. Entonces ellos empezaron a hacerse fanáticos de las tradiciones de los padres, de los ancianos. Empezaron a observar de manera rigurosa todas las tradiciones para mantener su judaísmo, para mantener su estilo, su forma de vida. Si lo trajéramos a nuestra actualidad o nuestra versión chilena, se vestían como guasos y andaban con ¿cómo se llama? Con espuelas, porque ellos querían mantener la tradición. Vestían su ropa, su externalidad era demostrar que ellos no se iban a mezclar con el mundo, ellos no se iban a mezclar con las tradiciones, perdón, con lo nuevo, no se iban a mezclar con los griegos, sino que iban a mantener sus tradiciones. Y obviamente la historia de Israel está totalmente amalgamada, intrínsecamente mezclada con la palabra de Dios y la obra de Dios sobre ellos. Entonces ellos tomaban la Biblia, tomaban la Torá, pero la usaban para mantener sus tradiciones. Y como ya lo vimos en pasajes anteriores, cuando había que decidir si obedecer a la Biblia u obedecer a las tradiciones, ellos siempre decidían por obedecer la tradición. Y utilizaban interpretaciones antojadizas o ajustadas para mantener sus tradiciones y además mantener a la gente bajo una opresión, digámoslo así, religiosa. Porque eso les permitía mantener poder e influencia sobre las personas. Esos eran los fariseos en cierta manera. Gálatas capítulo 1, versículo 14, nos cuenta de un hermano maravilloso al cual amamos mucho, que fue fariseo. ¿Quién fue él? El apóstol Pablo, muy bien. El apóstol Pablo, que fue fariseo. Y dice la Biblia que Pablo, en Gálatas 1.14, él menciona lo siguiente, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. O sea, ¿por qué Pablo era tan aventajado, como dice él? Era el niño símbolo de los fariseos, porque él, de los celosos, era el más celoso, ¿pero de qué? ¿De la Biblia? No, de la tradición. Porque estos hombres eran amantes de la tradición. No debemos pensar en los fariseos como personas piadosas que buscaban agradar a Dios, aunque de manera equivocada, y por eso se apartaban, sino que debemos pensar en un grupo de personas que enfatizaban siempre lo externo, siempre el culto a Dios, pero en cuanto no a lo interior, sino a lo exterior, a las apariencias. Por esto mismo Jesús después los reprende y les dice en Mateo 23:25, por ejemplo, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Porque ellos externamente decían, nosotros no nos mezclamos con la cultura helénica. No nos mezclamos con el mundo. Nosotros nos mantenemos puros, apartados del mundo. Pero por dentro estaban llenos de maldad. Entonces ellos enfatizaban en esta cara externa. ¿Quiénes eran los saduceos entonces? Los saduceos que nacieron en el mismo periodo, como le mencionaba, en el periodo entre los testamentos, fueron aquellos que les quedó gustando el estilo helenista. Ellos dijeron, son inteligentes los griegos, me gusta cómo se visten, me gusta cómo son. Nosotros podemos cumplir la Biblia, no tenemos por qué cumplir el Antiguo Testamento, las tradiciones de los padres. Si cumplimos la ley, basta y podemos vivir como los griegos. Entonces este fue un grupo que en realidad se helenizó bastante y era un grupo que estaba muy preocupado de la política. De hecho, la palabra saduceo viene del nombre del sacerdote Sadoc. No lo quiero aburrir, solo téngalo como tarea para la casa, pero Sadoc fue un sumo sacerdote que se mantuvo fiel al rey David y al rey Salomón. A pesar de que quisieron hacerle golpe de estado a David, Sadoc se mantuvo siempre fiel. Él no se cambió de bando, sino que se mantuvo fiel al rey. Su fidelidad fue notoria. Y la palabra Sadoc, de ella deriva la palabra saduceo, que quiere decir justo. Mire cómo se autodenominaban ellos. Nosotros somos los justos. Los saduceos decían eso. Nosotros somos los justos. Pero justos en el sentido de que ellos se mantenían fieles al gobernante. Ellos eran fieles al que estaba ahí arriba. Como Sadoc fue fiel al rey David, nosotros nos mantenemos fieles al rey que Dios haya puesto en medio de Israel. Entonces los saduceos, si bien era un grupo minoritario, no eran tan numerosos como los fariseos, eran un grupo muy influyente, porque estaba conformado principalmente por sacerdotes, por gente de mucho dinero, gente que estaba metida en la política. Eran, como lo podríamos también traer a nuestra realidad actual, como aquel que le encanta ahí estar metido ahí de concejal. Bueno, no tengo nada contra los concejales, pero que le gusta estar ahí en la política y es capaz de adaptarse a la situación y es capaz de... No se preocupa y da un discurso bonito. Si es que está frente a cristianos, sabe cómo hablar frente a los cristianos. Si está frente a otro grupo, sabe cómo hablar frente a ellos. Así eran los saduceos. Los saduceos se podían cambiar de ropa, no tenían problema. Ellos decían, no, si mientras yo cumpla la ley de Moisés, da lo mismo cómo me vista, da lo mismo si me gusta ser griego o estar al lado del rey, eso da lo mismo. Pero no crea que ellos también utilizaban la ley de Dios, el Antiguo Testamento, para cumplirlo rigurosamente, sino que ellos hacían interpretaciones siempre acomodaticias, interpretaciones que les convenían. Entonces ellos decían cumplir la ley de Moisés, pero lo hacían obviamente a su manera, no buscando agradar a Dios, sino siempre buscando agradar al rey de turno, agradar a aquel que estaba en gobierno, agradar a aquel que estaba en el poder, porque ellos eso deseaban, estar también en ese lugar. Estos dos grupos eran antagonistas en cierta manera, porque los fariseos querían separarse de la cultura griega, pero a los saduceos les gustaba. Y creían cosas distintas. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en la vida eterna, creían en la vida después de la muerte y eran muy estrictos en su forma de vivir. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de estos ritos que tenían para lavarse las manos? Los fariseos se lavaban muchas veces las manos porque los padres así lo habían dicho y era una manera de mantenerse limpios, apartados. No me vaya a contaminar yo con algún griego que se le ocurrió tocar el vaso que yo voy a tomar agua. Así que me voy a lavar las manos porque ese griego puede haber tomado ese vaso y si yo lo toco me voy a contaminar con su cochinada griega. Así pensaba el fariseo. El saduceo no, pues iba a la fiesta ahí con el griego, se sentaba con él y le decía, tomemos, vamos a jugar, vamos, no importa si Dios... Y el saduceo creía que esta era la única vida que existía, que no había vida después de la muerte y que todo lo que sucedía en la persona era fruto de de lo que se merecía. Si a ellos les iba bien, era porque Dios los estaba bendiciendo, porque ellos eran justos. Mire la forma de pensar del saduceo. El saduceo decía, yo tengo plata porque Dios me bendice. ¿Se ha escuchado eso en otro lado? Créame que no fue una invención de este tiempo, viene de aquel tiempo.
Ellos decían, Dios me ha bendecido y me ha prosperado. Por eso tengo este Rolex, por eso tengo este auto, porque Dios me ha prosperado. Así decían los saduceos. Ellos pensaban de esa manera. Los fariseos eran más austeros en cierta manera. De hecho, acuérdese que ellos a veces ponían cara de dolor de guata para que todos vieran que estaban ayunando y que todos vieran su espiritualidad. ¡Uy, qué espiritual! Eran los que decían, yo ayuné 41 días, decían los fariseos. O no sé, andaban contando cuán espirituales eran. Pero los saduceos no, los saduceos eran unos mundanos. Eran unos mundanos, en palabras sencillas. Mire, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque ellos eran enemigos prácticamente, eran antagonistas. ¿Y qué sucede aquí? Estos dos grupos antagonistas se unen, ¿para qué? Para atentar al Señor. Vea lo siniestro de este pasaje. Que siendo grupos tan opuestos, siendo grupos que no se miraban, o se miraban, pero no se masticaban, pero no se tragaban, aquí se juntan. Es como que el Partido Comunista y la UDI se pongan de acuerdo y digan, vamos a ir y vamos a atentar a Jesús. Vienen a atentar al Maestro. Versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro venir y pedirle al Señor que hiciera señal del cielo después de todos los milagros que Jesús venía haciendo! Después de haber sabido que Él había multiplicado el pan y los peces y había alimentado a multitudes. Después de saber que Él había echado demonios y los demonios huían de la presencia de Jesucristo. Después de haber visto a los cojos correr, saltar, escuchar a los mudos hablar. Ellos vienen con su arrogancia y soberbia característica, se unen y le piden a Jesús, que les dé una señal del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos querían ver algo visible, no aquí en la tierra. No es que quiero ver a ese cojo que corra, sino que yo quiero ver algo en las nubes, quiero ver algo en el cielo. Mire qué espiritual sonaba, ¿cierto? Qué espiritual se mostraban ellos. En el cielo quiero ver, no sé, Señor, a ver, que como cuando Josué detuvo el sol y le dijo, sol, detente. Algo así, pues Jesús. O por lo menos como Moisés cuando mandó granizo y fuego y llovió granizo y fuego del cielo. O como Elías que hizo descender fuego del cielo. Jesús, danos una señal. Así como los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y vamos a creer en ti. Parecía algo muy espiritual, pero era algo nacido en el corazón del diablo mismo, de Satanás mismo. Fíjese cómo el diablo estaba en el corazón de estos hombres. Recuerde que la palabra Satanás significa ¿qué cosa? Enemigo, opositor. Eso significa Satanás. Y estos hombres vienen para atentar a Jesús. Son opositores de Jesús. Bueno, como le decía, ellos querían algo en el cielo, un movimiento de las estrellas, algo extraño, un prodigio. Con arrogancia y malicia se presentan insatisfechos de las innumerables sanidades que Jesús había hecho, de los cientos de endemoniados que habían sido liberados. Para ellos no era suficiente. Pero ahora aún no era la primera vez que hacían esta petición. Ya lo vimos en el capítulo 12 de Mateo, que los fariseos y los escribas, que esos sí se llevaban bien, habían hecho la misma petición. No sé cuántos se acuerdan, pero en el Mateo capítulo 12 también ya le habían hecho esta petición. Es segunda vez que vienen, pero ahora vienen aliados con sus archienemigos a decirle a Jesús, danos una señal. Danos una señal y te reconoceremos como nuestro rey. Podemos ver claramente que estos dos grupos religiosos, aunque eran conocedores privilegiados de la palabra de Dios, porque los fariseos estudiaban la Torá, tenían acceso a ella, y los saduceos, muchos de ellos eran, como le decía, parte de los sacerdotes, del sumo sacerdote era saduceo, eran del grupo de los saduceos. A pesar de que ellos tenían un conocimiento privilegiado de la palabra de Dios y en apariencia, eran seguidores de la verdad divina, en realidad no eran sino enemigos de la verdad.
eran discípulos del mismo diablo. Sí, eran discípulos del diablo. ¿Por qué? ¿Se acuerda cómo vino el diablo en el desierto a tentar a Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús? Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Haz una señal, Jesús. Demuéstralo. Demuéstralo. Recuerde que eso sucedió después del bautismo de Jesús. Cuando Jesús es bautizado, se oye una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios Padre habla desde el cielo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo y Jesús al salir de las aguas, se oye esta voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Acto seguido, Jesús es llevado al desierto y aparece Satanás y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, si es verdad esa voz que todos escucharon, si es verdad esto, conviértete esas piedras en pan. Pruébalo, demuéstralo. Con la misma intención vienen fariseos y saduceos a decirle a Jesús, bueno, si tú eres el rey de Israel, si tú eres el Mesías, danos una señal. Haz alguna señal en el cielo. Demuéstranos. Era el mismo corazón diabólico manifestado en personas de carne y hueso. Y fíjense que el diablo no se va a presentar con cachitos, con colita, ni con fuego, con llama, sino que se va a presentar de carne y hueso en sus hijos. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Aquellos que se gozan de oponerse a la palabra de Dios y que buscan poner estorbo a la palabra de Dios para que la palabra de Dios no sea fluyendo por las calles. Jesús acababa de llegar a esta región de Magdala. En otras regiones habían pedido, Jesús, por favor, pasa por aquí. Recuerda a la mujer sirofenicia que le clamaba, le decía, por favor, sana a mi hija. O aquel soldado romano que le rogaba porque fuera a su casa y después dijo, en realidad yo no soy digno de que entres en mi casa, pero anhelaban que Jesús pasara por sus calles. En cambio, estos hombres, fariseos y saduceos, vienen y se oponen a Jesús. Y se oponen a que Jesús pueda andar libremente por esas calles. Los fariseos y saduceos le dicen, si eres el Mesías, si realmente eres el Mesías, haz una señal, demuéstralo. Pero una vez más, al igual que en el desierto, Jesús no cae en la trampa de las tinieblas, sino que con sabiduría y autoridad expone las tinieblas con su luz. Mateo capítulo 16, versículo 2 y 3 dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús utiliza, como era habitual en él, algo cotidiano, fácil de comprender para todos, para grabar una enseñanza profunda en los oídos de todos. Como él usaba ejemplos de agricultura, como usaba ejemplos de cocina, usaba ejemplos de lo que fuera fácil de entender para la gente, aquí Jesús utiliza un ejemplo claro para todos, incluso para nosotros. ¿Quién no ha dicho norte claro, sur oscuro, aguacero seguro? ¿O quién ha dicho, no sé, está norteando, dicen la abuelita? Porque miramos el tiempo, bueno, ahora miramos en realidad el celular para saber si mañana va a llover o no, pero es algo de todo el tiempo, de todas las culturas, el estar atento a las condiciones del clima, o del tiempo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque saber si va a llover o no va a llover era muy importante para saber, no como nosotros, que para nosotros es importante qué ropa nos vamos a poner. Pero para el judío era importantísimo para saber qué cosa. Por ejemplo, exacto, si era adecuado sembrar o no sembrar. O si era adecuado no salir o no salir de viaje. Mire que nosotros salimos de viaje en nuestro autito y no nos mojamos. Pero ellos tenían que caminar largas distancias. Entonces, si veían el cielo que se estaba poniendo medio feo, decían, mejor me quedo en casa, no viajo todavía, porque son largas horas caminando y me voy a enfermar. Ellos sabían, logrando distinguir, así como todo el tiempo ha sido importante distinguir las señales
del clima, del tiempo atmosférico, para poder tomar decisiones, para saber cómo avanzar, para saber hacia dónde encaminarse. Ellos habían logrado distinguir esto, que era algo común. No quiero entrar en el detalle que quiere decir esto de los arreboles o de la mañana, qué sé yo. Tiene que ver con la geografía de Israel, tiene que ver con el viento mediterráneo, con ciertas características que ocurrían en el cielo. No necesitamos entrar a interpretar, digamos, de manera mística eso que está diciendo Jesús. Era simplemente como lo que nosotros decimos. Viento claro, o sea, norte claro, sur oscuro, aguacero seguro, una cosa así. Era como la forma en que ellos miraban el tiempo atmosférico y tomaban decisiones con respecto a esto. Era para poder asumir, para tomar decisiones respecto a cómo vivir aquí en la tierra. Pero mire, ellos ponían atención al tiempo atmosférico, porque les interesaba saber cómo le iba a ir en sus empresas. Ellos estaban pendientes para que les fuera bien en sus asuntos terrenales. Pero aquí está la hipocresía de fariseos y saduceos. ¿Por qué Jesús les dice hipócritas? ¿Por qué Jesús los trata como personas falsas? Porque ellos se mostraban como hombres que supuestamente estaban atentos a las cosas del cielo, es decir, a las cosas de Dios. Supuestamente ellos eran los que estaban esperando la venida del Mesías. Los fariseos estaban esperando a que el Mesías, que iba a ser totalmente apartado de los griegos, ¿cierto? Y de los romanos, y que iba a venir como buen fariseo a quemar a todos los extranjeros y a matarlos. Y los saduceos estaban esperando a aquel Mesías que iba a ser el rey, al cual ellos iban a estar cerca y se iban a poder sentar al lado de él. ¿Se entiende? Se supone que ellos estaban atentos a la venida del Mesías. Pero aquí está la hipocresía. Porque si bien ellos por apariencia se mostraban cercanos o atentos a la mirada, a la venida del rey, no eran capaces de distinguir las claras señales que estaban ocurriendo a su entorno, a su alrededor, en su tiempo, de que el rey, el Mesías, ya había llegado. Mire, Isaías 35, un pasaje que ya leyó en la mañana nuestra hermana Doris, decía lo siguiente. Era una profecía mesiánica muy conocida por ellos. Versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿No era eso mismo acaso lo que venía haciendo Jesús? ¿No era eso lo que ellos estaban viendo acaso? ¿El cumplimiento exacto de la profecía del profeta Isaías? ¿No estaban viendo acaso fariseos y saduceos un tiempo de milagros y sanidades sobrenaturales como nunca antes había ocurrido? ¿Cómo era posible que los conocedores más cercanos de estas promesas, los que se supone interpretaban la ley, no fueran capaces de distinguir el tiempo de Dios? Que pudieran distinguir las nubes y no pudieran distinguir ellos el tiempo de Dios, las señales de Dios. No, Jesús no les ofende cuando les llama hipócritas. Realmente esa era la palabra correcta para describirlos. En apariencia ellos buscaban a Dios. En apariencia ellos querían una señal del cielo. Pero detrás de esa máscara de piedad había corazones profundamente endurecidos, ojos cerrados a voluntad para no ver lo que era evidente. ¿Qué era lo evidente? Que el Mesías estaba ahí en medio de ellos. Que se estaba cumpliendo la palabra de Dios tal como había sido dada. Que las señales del cielo estaban siendo evidentes. Estaban los cojos saltando, los ciegos viendo, los mudos cantando. Y ellos vienen y piden señal. No porque tenían dudas respecto a no equivocarse y poner a otro por rey que no correspondiera, sino porque no querían reconocer que Jesucristo era el cumplimiento exacto de la promesa de Dios.
Por esto Jesús les llama después generación adúltera, porque ellos se supone eran el pueblo de Dios, es decir, pertenencia de Dios. Y cuando Dios caminó entre ellos, ellos no le reconocieron. Cuando Dios se manifestó entre ellos, como decía la promesa, viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando Dios estaba en medio de ellos, salvándolos del pecado, de los demonios, de las enfermedades, ellos no lo reconocieron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Nuevamente digo, Jesús no los ofende. No piense que Jesús era demasiado duro. ¿Cómo les dice generación mala y adúltera? ¿Se picó el Señor? No se picó el Señor, sino que los describe con las palabras correctas. Porque el corazón de estos hombres era un corazón lleno de maldad y de infidelidad. Primero quiero aclarar que cuando Jesús dice esta generación, no se refiere a las personas que nacieron en una época determinada, para que podamos decir, qué bueno que nosotros no somos de esa generación. No, si el problema es de esa generación, no de mi generación, porque mi generación es la buena. No, cuando Jesús dice esta generación mala y adúltera, se refiere a los fariseos y saduceos y a todos los que son como ellos. En esa época, o en esta época, o en cualquier época. Todos los que tienen este corazón son una generación mala y adúltera. ¿Cuál corazón? Un corazón que en apariencia busca a Dios, que en apariencia está en medio del pueblo de Israel. Mire, estos hombres no eran gente extranjera, era gente que estaba en el pueblo de Dios y se supone eran los más fieles. En apariencia. Pero su corazón estaba lleno de maldad y de adulterio, de tal manera que cuando vino el Señor, ellos se opusieron al Señor, rechazaron al Señor. La malicia de sus corazones miraba con suspicacia la incomparable obra de milagros que Cristo estaba haciendo, llenando de bondad a todos los necesitados. Llegaron a decir que Jesús hacía esto porque supuestamente era el príncipe de los demonios. Y sus corazones infieles no buscaban realmente lo que agradaba a Dios, sino que ellos buscaban su posición, buscaban tener poder sobre la gente, buscaban tener dinero también. Recuerde que los fariseos hacían largas oraciones en las casas de las viudas para quitarles su plata, para quitarle el poco dinero que tenían. Usaban como pretexto el orar a Dios. Voy a orar por usted para que el Señor la bendiga. Mire que esas cosas que parecen de ahora no son de ahora. Son de aquel tiempo. Y esa es la generación que Jesús dice, generación mala y adúltera. A todos aquellos hombres que le dicen a usted, venga, yo voy a orar por usted. Ofrende, traiga su ofrenda. Porque si usted ofrenda, está confiando que el Señor le va a proveer. Mire qué espiritual suena eso. Pero son hipócritas, porque lo que está detrás de su corazón es un deseo por mantener dinero y poder, y no por ver a esa persona realmente liberada, a esa persona realmente sanada. Jesús los describe como lo que son. Ustedes le dicen son adúlteros, son malignos. Generación mala quiere decir que desde su interior, en su interior solo hay pudredumbre, solo hay maldad, que del corazón de ellos no sale nada bueno. Le está diciendo Jesús, pero no los ofende, no los ofende. Jesús les responde que la señal que les sería dada sería la del profeta Jonás. ¿Cuál fue esa? ¿Saben la canción, los que fueron a la escuela dominical cuando niños? Estuvo allí Jonás 3 días en el pez, y cuando él oró, el pez los vomitó. Así cantábamos cuando niños. Dice Jesús que esta misma señal les iba a ser dada. Jonás estuvo, en sentido figurado, muerto en el vientre de ese pez. Ya no había esperanza. No había esperanza para él.
sea, cuando muchos, si el pez lo vomitaban, iba a quedar igual en medio del mar, ¿cierto? Pero no, ¿cómo iba a salir de ese pez? No tenía cómo salir. En sentido figurado, él estaba muerto. Pero al tercer día volvió a vivir. Es vomitado y sale en las costas de Nínive y predica a los ninivitas arrepentimiento, y los de Nínive se arrepintieron del juicio que vendría sobre, o sea, por el juicio que vendría sobre ellos. La misma señal, dice, les será dada. Porque Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Él estuvo en una tumba para luego volver victorioso sobre la muerte, demostrando ser quien Él dijo ser, el Hijo de Dios. Esa es la señal que usted y yo debemos mirar, porque esa es la señal que le fue dada al mundo entero. Un hombre, 3 días, 3 noches en la tumba, para después volver a vivir. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es nuestro Salvador. Ese hombre es el Hijo de Dios. Ese hombre es el hombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Esa es la señal a la cual nosotros debemos mirar y decir, ese es mi Señor, ese es mi Rey, ese es mi Mesías, ese que murió y al tercer día resucitó. A Él doy gloria, a Él yo sirvo, a Él alabo, a Él rindo mi vida, a Él busco, porque Él es el Señor. Esta es la señal, dice, que les será dada. No les va a ser dada otra. Ellos entonces, conociendo la historia de Jonás, deberían haber sacado cuentas. A ver qué pasó. Jonás después de eso predicó en Nínive y les dijo a los ninivitas que si no se arrepentían vendría juicio de Dios sobre ellos. ¿Qué tendrían que haber hecho los fariseos y saduceos? Exactamente lo mismo. Después de que Jesús haber sabido de su resurrección, haberlo visto resucitado, ellos deberían haberse arrepentido en silicio y ceniza como los ninivitas, porque si no vendría juicio sobre ellos. ¿Qué hicieron estos hombres? Mantuvieron su arrogancia y su soberbia. Y en el año 70 después de Cristo vino el juicio sobre Israel, sobre Jerusalén. Vinieron los romanos y conforme a la profecía de Jesús, destruyeron todo a tal punto que del templo no quedó piedra sobre piedra. Lo más triste del pasaje que acabamos de analizar es que termina diciendo que después de esto Jesús se fue. No puede haber una tragedia más grande que esta, mi hermano. De verdad. Es el momento más triste en la historia de Magdala. Su rey, su Mesías, caminó entre ellos, pero ellos lo rechazaron y Él se fue de ese lugar. Tuvieron a su Salvador con ellos, pero ellos no lo reconocieron, no se dieron cuenta quién era Él. Y su rey se fue de ese lugar. La visitación de Dios prometida ocurrió, pero ellos no la reconocieron. Y Dios se fue de ese lugar para siempre. Pero ¿qué podemos aprender de esto y cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? Bueno, para que ya vayamos concluyendo. Los fariseos y saduceos se creían apartados de los pecadores y se creían hombres justos. Recuerde que ese era el sentido de su nombre. Apartados y justos. ¡Wow! ¡Qué tremendos hombres! Confiaban en su historia nacional y en su justicia personal. Se mostraban como personas supuestamente muy interesadas en las cosas divinas, pero eran totalmente incapaces de entender los tiempos de Dios, aun cuando era tan evidente que Dios estaba obrando en medio de ellos, que Dios estaba caminando en medio de ellos. Era evidente, pero ellos no lo veían. Nosotros una vez más, como lo hemos dicho otros domingos, debemos aprender del error de ellos. Ellos están puestos como una advertencia para todos nosotros. Fariseos, saduceos son el antiejemplo, son el ejemplo a no seguir. Mire que hay situaciones en la vida trágicas, terribles, pero que son muy útiles para otros. ¿Sí? Camino a mi casa, hay una curva muy cerrada antes de
de ir hacia el portón del condominio. Y hay un monolito, no sé quién se ha dado cuenta, pero hay una cosa ahí justo en la curva. Hay una estructura de piedras. Y es una dedicada a un colega, ¿cierto? Es un monolito dedicada a un médico que tomó esa curva demasiado rápido y se desfarrancó, se cayó y murió. Yo todos los días paso por ahí. Y yo que soy medio bueno para ponerle chala de repente, para pisar el acelerador, veo el monolito y me acuerdo, ay no, hay que bajar la velocidad. Fue algo trágico, fue algo terrible, pero nos sirve. Y está puesto, en cierta manera, creo yo, como una memoria, como una señal para decir, mire cómo terminó él. Nosotros debemos hacer lo mismo con los fariseos y los saduceos. Porque los fariseos y los saduceos no estaban fuera de Israel. Los fariseos y los saduceos no eran personas extrañas, extranjeras que no tenían idea de la Biblia, que jamás habían escuchado acerca del Mesías. Eran personas que estaban dentro de la iglesia, estaban dentro del pueblo de Israel y conocedores cercanos de la palabra de Dios. Pero es terrible que ellos no hayan sido capaces de reconocer a su Señor. ¿Por qué? Porque su corazón era adúltero, porque su corazón era malo. Porque en realidad buscaban otra cosa. Estaban ahí en medio, pero no buscaban la voluntad de Dios, sino que buscaban su propia voluntad, su propio bienestar. Hay quien puede decir estar buscando a Dios y puede estar dentro de la iglesia, como los fariseos y saduceos, pero su corazón en realidad estar atento solo a los asuntos terrenales, interesado únicamente en los cambios del cielo para que le vaya bien en sus empresas, para que le vaya bien en su vida. Viene a la iglesia para que Dios lo bendiga, pero no porque está pensando en irse al cielo, en que su vida sea transformada y formada a la imagen de Cristo, sino para ganar más plata, para que el Señor lo bendiga y así el jefe le suba el sueldo. Pastor, ore por mí porque este lunes voy a hablar con mi jefe a ver si me sube el sueldo. Pastor oró, ahí lo ungió con todas las ganas. Llega el lunes, no le subió el sueldo. Le puso más pega incluso. ¿Y qué hizo el hermano? No, me voy a otra iglesia. No, me voy donde un apóstol mejor, una cobertura más alta, más grande. Como ese que tiene más cobertura para orar por mí, entonces ahí sí que me va a ir bien. Y ¿sabe? La iglesia de esos hombres están llenas de hombres que prometen que por su oración les va a ir bien. ¿Pero en qué cosas? En empresas terrenales, en empresas de este mundo. Y están atentos a las señales de este tiempo, de este mundo. Pero son incapaces de mirar las señales de Dios. Nosotros debemos aprender del error. No sea que nosotros hagamos lo mismo. Y que estando aún dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, empecemos simplemente a tomar la Biblia, a tomar la palabra de Dios para nuestras empresas personales, para nuestro beneficio personal. Y no nos demos cuenta cuando el Señor esté obrando en medio nuestro. Como le decía, debemos abrir nuestros ojos y mirar que Dios en su gracia y en su misericordia nos está visitando. Mire a su alrededor, mire a su lado, mire a la persona que tiene a su lado. Quiero que piense un poco en usted mismo. Fíjese cómo hace un año o un par de años, tal vez algunos, muchos de aquí no escuchaban ni siquiera una predicación. Sus ojos no miraban ni siquiera un versículo. Sus labios no se sabían ninguna canción de las que cantamos los domingos. Pero hoy, sus oídos están escuchando la palabra de Dios. Sus ojos están mirando la Biblia y su lengua está cantando alabanzas a Dios. Fíjese cómo Dios está abriendo sus ojos, está abriendo los ojos de los ciegos. Está haciendo oír a los sordos y está haciendo cantar a los mudos. Fíjese cómo Dios se está moviendo en medio nuestro. ¿No es eso una señal del cielo? Yo sí lo creo. Yo creo que Dios está aquí con nosotros. Que el Señor nos está visitando en su amor y su misericordia. Yo me gozo, me alegro. Por ejemplo, de mi amigo Carlos.
de mi amigo Víctor. Hace menos de un año ellos, no voy a decir dónde estaban, pero estaban lejos, lejos. El Señor, por ponerlos de ejemplo, porque podría poner ejemplo a muchos de acá. Y el Señor está abriendo sus oídos, está haciendo que este hombre, que es un patiperro, esté sentado aquí escuchando una predicación. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Espíritu de Dios que está con nosotros. Pero tengamos cuidado. No vaya a ser cosa que nosotros empecemos a pedir más señales, a pedir que el Señor nos emocione, nos muestre de alguna otra manera. Señor, yo voy del domingo, pero quiero sentir tu presencia. No sentí nada, Señor. Yo creo que tú no estás ahí en esa iglesia. Quiero ver un milagro, Señor. Predicó de nuevo ese. Lo mismo. No, yo sabía lo que iba a predicar. No, mi hermano. Tengamos cuidado de esa actitud. Tengamos cuidado de esa actitud. Distingamos las señales de los tiempos. Esto significa darnos cuenta de que Dios nos ha dado hoy un tiempo diferente para nuestra vida. Dios nos ha dado este tiempo de estar atentos a su palabra, de estar atentos a su voz. Es Dios que nos está regalando esto. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, es porque Dios en su misericordia está trayendo su palabra a nosotros. No es al revés. No es que nosotros hayamos buscado la Biblia y la Biblia, la encontramos. La palabra de Dios nos encontró a nosotros. Fue la palabra la que vino a nuestra vida. Entonces, mire cómo Dios se está moviendo en torno a usted. Cuando los ninivitas distinguieron que el mensaje que traía Jonás era mensaje del cielo, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Se arrepintieron de su vieja manera de vivir. Cambiaron su vida. Cambiaron completamente. ¿Sabe, mi hermano? Si usted logra distinguir que el mensaje que se está trayendo, no yo, no Pablo, sino que esta palabra viene del cielo, usted y yo tenemos que hacer lo mismo entonces. Arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestra manera de vivir, de nuestros pecados, dejarlos atrás. Dios no ha venido a condenarnos, sino a salvarnos. Pero no vaya a ser cosa que Dios un día tome su palabra y la retire de nosotros. Dios tenga misericordia de todos nosotros, pero no endurezcamos nuestro corazón como los fariseos y los saduceos, pidiendo ser emocionados, pidiendo ser, ver señales. Vea las señales. El hecho de que la palabra de Dios esté frente a usted, que usted esté escuchando la palabra del Señor, es suficiente señal de que Dios está obrando, de que Dios le está hablando. Sí. Y arrepiéntase, arrepintámonos. Dejemos nuestra antigua manera de vivir, llena de mentiras, de falsedades, de lujuria, de codicia. Rindamos nuestra vida en obediencia y santidad al gran Rey Jesucristo, nuestro Señor. No seamos como los fariseos autodenominados apartados o como los saduceos autodenominados justos, sino que vengamos ante el Señor con arrepentimiento y fe, creamos en Él y pidámosle que Él nos corrija, que Él nos limpie, que Él nos sane y que Él nos haga caminar de manera distinta. Escúcheme esto último. Si su palabra está hoy frente a usted, discierna entonces el tiempo de Dios para su vida. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el Evangelio de Jesucristo. Pídale a Cristo que le limpie de todos sus pecados y reconózcale como lo que Él es, su Salvador. No pida más señales. No se crea. No crea simplemente por emocionarse. Fíjese. Mire bien, abra bien sus ojos y dele gracias a Dios porque la palabra de Dios está siendo expuesta ante usted. Y ríndase ante su palabra. Ríndase ante la palabra del Señor. Entréguele su vida a Él. Dígale, Jesús, tu palabra no es como la palabra del mundo. Tu palabra es viva, tu palabra es verdad. Transfórmame, cámbiame. No te vayas de mí. No te alejes de mí.
Oremos. Bendito Salvador, yo te doy tantas gracias porque estás obrando en este lugar, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores. Señor, Pablo y yo no somos mejores que ninguno otro de los predicadores, no somos mejores que otras personas. Y no ha sido por nuestra habilidad, Dios, que tú nos has sostenido hasta ahora. Es tu palabra la que está obrando en el corazón de mis hermanos y en todos nosotros. Y es por tu gracia, Señor, que podemos predicar tu palabra en este lugar. Yo te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en el corazón de muchos aquí. Que hace un año o tal vez meses jamás habían puesto atención a tu palabra. Pero ahora tú has hecho que sus oídos, que sus ojos estén atentos a tus palabras, Señor. Yo te alabo por eso, Señor. Yo te alabo. Yo te pido que le des a cada uno de los que aquí estamos, nos des un corazón humilde, el corazón como el de un niño que recibe tu palabra, que la atesora. Señor, es tan hermoso ver cómo los niños reciben regalos a veces tan sencillos, tan pequeños, pero se alegran porque quien se los dio fue su mamá, fue su papá, fue alguien a quien ellos amaban. Señor, ayúdanos nosotros a recibir tu palabra como niños, con gozo, con alegría, felices, porque eres tú, nuestro buen Padre, quien nos está dando tu palabra, y porque tu palabra es verdadera. Señor, queremos ser un pueblo genuino, un pueblo no de apariencia buscador de tus caminos, sino un pueblo de todo corazón que busca tu palabra y que busca agradarte a ti. Tú seas nuestro Rey y nuestro Salvador, hoy y siempre, Señor Jesús. Amén. 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 Nos ponemos de pie para cantar una canción en alabanza a nuestro Rey, aquel que murió en la cruz. Él merece toda la alabanza, toda la gloria. Él es nuestro Salvador. Él es su Salvador. Por eso cántele a Él, alabando la obra que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, condenado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder en la cruz, mi pecado llevó, ira y culpa cargó, soy perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi mal, toda corrupción, todo mal pensar, tú los pagaste ahí. El poder de la cruz, mi pecado llevó, ira y culpa cargó, soy perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció,
La señal se cumplió. De lo roto en dos, La señal se cumplió. se escuchó el clamor De nuestro Señor, de nuestro Salvador. Aleluya. A Él la gloria, a Él la alabanza. Cántale a Él. el poder de la cruz. Mi pecado llevó, Así es. ira y culpa cargó, soy perdonado en la cruz. Anulaste ahí el acta contra mí, por tus dolores libre soy. Verte derrotó, Así es. vida otorgó tu inefable amor. El poder de la cruz, Dios allí hoy voló. Qué gran precio pagó, soy perdonado en la cruz. Soy perdonado en la cruz. Así es. Sí, Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la alabanza. A tu cruz, a tu sacrificio. El poder de la Por esa cruz. cruz. El poder de la cruz. Dios salí, hoy voló. Qué gran precio pagó, soy perdonado en la cruz. Soy perdonado en la cruz. Amén. Esta es una hermosa promesa y verdad para todos nosotros. Somos perdonados en la cruz. Mi fortaleza.